Filmada en 1969 y dirigida por Armando Robles Godoy, narra la odisea de Mario, un hombre que lo deja todo por tratar de conseguir un terreno agrícola en la selva sin colonizar de Perú, cerca de la ciudad de Tingo María, pero pronto descubrirá que es una tarea titánica. El metraje abre con un montaje donde se muestra la quema de terreno en alguna parte de la selva, luego corta lo que parece ser las manos de una mujer amasando pan, para luego volver a la quema de terreno, donde vemos un grupo de campesinos que efectivamente están quemando parte de un sector pequeño en el bosque de la selva. Investigando un poco sobre esta práctica, descubrí que es una técnica agrícola de subsistencia, denominada roza y quema, que consiste en talar y quemar una porción de bosque para luego sembrar en la tierra fertilizada por las cenizas. La quema de terreno también representa la lucha del campesinado para sobrevivir en un contexto de pobreza y marginación. La película muestra cómo en el proceso de colonización de la selva para la expansión de la frontera agrícola del Perú, Mario y su familia viven los inicios de la reforma agraria, la cual les trae problemas, como se muestra en una de las escenas al comienzo de la película, cuando Mario y un trabajador suyo van a recolectar las cosechas después de una noche de abundante lluvia, que podría significar la pérdida de gran parte de su cosecha. Es en ese momento cuando Mario se percata que varios de sus cafetos han sido talados. Sin entender mucho lo que pasó, sigue el rastro de los cafetos dañados y da a parar con unos hombres que están trazando los nuevos límites de su terreno. ¡No más! ¡Déjala ahí! ¿Qué hacen acá? Somos de la Reforma. Por aquí pasa la nueva demarcación. Pero yo he enviado un recurso pidiendo una nueva demarcación. No sabemos nada. ¿Y quién me va a pagar por mis cafetos? No sabíamos que eran de usted. Yo voy a mi casa ahora. Si cuando vuelvo todavía están ustedes aquí, los saco a escopetazos. ¿Ha medido bien? Claro. La película no es lineal, por lo que se dan constantes saltos al pasado y el futuro de los personajes. Gracias a esto vemos, por ejemplo, todo el proceso burocrático y de mala gestión por parte del ministerio, que en teoría deberían facilitar las cosas a Mario, pero todo lo que vemos es un interés casi nulo sobre el proyecto de colonización de la selva. Incluso en su primer encuentro con el encargado del tema de la colonización, este parece estar sobrecargado de trabajo, pero luego vemos que en realidad está fingiendo estar ocupado, escribiendo realmente nada en su cuaderno totalmente en blanco. Al menos esa es la impresión que me deja en la resolución máxima que encontré disponible en el metraje. Gracias a una expedición para sondear los terrenos disponibles, Mario decide el lote que desea para su familia y comienza los trámites en Tingo María, para luego ir al ministerio que por lógica debería estar trabajando en su caso. Pero cuando Mario vuelve al ministerio se da un momento tenso entre él y el encargado, que va escalando poco a poco a medida que la conversación avanza. En un inicio esto me provocó ansiedad y claustrofobia, porque a esta le acompaña un montaje al ritmo de la conversación, en la que vemos la travesía de Mario en el ministerio, intercalándolo con primeros y primerísimos primeros planos entre él y el encargado. ¿El director? El director generalmente pide una ampliación del informe y entonces el expediente debe volver a Tingo María. A pesar de que ya informó. Es el trámite. Después hago mi ampliación y lo elevo a la dirección. Y ahí ya es asunto del director. ¿Qué quiere decir? Que el director tiene que resolver si el expediente está completo. Y si es así, debe preparar la resolución suprema, hacer que la apruebe el ministro y luego hacer que se la lleve al presidente cuando haya acuerdo. ¿Y lo hará? Ya cuando se llega a ese nivel es cuestión de vara. Tiene que buscarse una buena recomendación. ¿Por qué una recomendación si todo lo que quiere es un pedazo de selva vacío para trabajarlo? No es así la cosa. La recomendación es necesaria porque usted solicita algo especial. De acuerdo a los conductos regulares, ese lote, una vez declarado caduco, debe salir a remate. Mire, la gestión que estoy haciendo es para que declaren caduco el lote. Si no lo declaran caduco, no me lo pueden vender ni sacar a remate. No tiene sentido lo que me dice. Así es el trámite. En cuanto al futuro representado en pantalla se da con fragmentos en escenarios que vivieron los personajes más adelante, pero la más representativa y la que más carga lleva a sus espaldas se da mediante una xuxupe, una de las serpientes más peligrosas que se encuentran en el Perú, presagiando un mal augurio en las vidas de Mario y su familia. Al fin y al cabo, esta es una historia trágica que refleja las condiciones de olvido y desinterés en las que viven los protagonistas. A medida que avanza la historia damos vistazos de cómo era la vida de Mario y Delva cuando estos estaban en Lima, conociéndolos a más profundidad antes que se establezcan en la selva. Por ejemplo, tenemos una interesantísima conversación entre Delva y sus padres.
cuando ella decide contarles de su decisión de irse a vivir en un terreno agrícola cerca de Tingo María con Mario. Escuchamos cómo sus padres en todo momento se niegan, comentando que es una locura, que lo mejor es establecerse en Lima, como todo el mundo hace. Hasta plantean que se quede a vivir en la capital y que Mario venga a visitarla de vez en cuando, una vez al mes o cuando pueda. Voy a dar a luz acá en Lima y después me iré. Además no hay animales. Con una criatura recién nacida, tú has perdido el sentido. ¿Tú tienes idea de cómo es la selva? No, y tú tampoco. Claro que no la tengo, ni la pienso tener. Entonces déjame en paz. ¿Y por qué no se va él solo y te viene a visitar, qué sé yo, cada mes? Tu padre tiene razón. Si ese hombre te quisiera, no te llevaría a ese infierno. Mamá, ¿qué habrías hecho tú si papá se hubiera ido a la selva? Sí, en la vida se me habría ocurrido esa idea. Bueno, ¿qué habrías hecho? No sé qué decirte. Estoy muy confundida con esta situación. Hijita, por favor, piénsalo. Si estuviera mal, si fuera un descontento. Pero no comprendo qué puede buscar en la selva. Si no lo conociera, diría que lo hace por llevar la contra. Porque todos piensan al revés. Todos quieren establecerse en Lima, es lo lógico. No sé por qué te casaste con él. Mamá, en esta casa todos respiraron cuando me casé, hasta el gato. No puedes decir eso. Claro que lo puedo decir. Si yo misma los he visto mirándome y pensando, si esta chica no se casa pronto se nos va a pasar. Bueno, pues ya me casé. Ahora déjenme en paz. Quien se va a la selva soy yo y no ustedes que se quedan aquí sentaditos. Que en resumen no están de acuerdo, pero ella ya tomó la decisión de irse de casa de sus padres. Me parece interesante esta conversación porque en el fondo sus padres saben que en provincia las condiciones y oportunidades son escasas. Todo se centraliza en Lima. Tomando en cuenta la fecha en que se filmó esta película, esta preocupación cobra aún más fuerza. Incluso temen por el ambiente en el que crecerá su futuro nieto. Y razón no les falta. Porque como vemos a media hora del metraje, Mario tiene que ir al pueblo para informar los problemas de la invasión de su terreno. Para eso tiene que cruzar un río nadando y luego tomar un carro que lo deje en la Bella Durmiente, el pueblo más cercano a la casa de los protagonistas. Retrasado el itinerario del presidente, quien recién debe llegar hoy a la ciudad de Tingo María, donde permanecerá hasta mañana. Las autoridades, los vecinos notables y los pobladores de la Bella Durmiente, como se le llama a veces a esta simpática población del río Guayaga, han preparado... Y bueno, que si llegara a pasarles algo de gravedad que requiera atención médica profesional, estarían realmente expuestos a sufrir graves daños físicos, infecciones o enfermedades que puedan requerir atención médica inmediata, que en el peor de los casos podrían perder la vida. Mario logra llegar al pueblo e informar sobre el traspaso territorial en su terreno. Buenas, señor alcalde. Hola Mario, qué milagro por aquí. Veo que están de fiesta. Sí, esperando al hombre. ¿Y usted no está en la comitiva? No, solo vine a hacerle una pregunta. Pregunte. Mire, hace más de un mes solicité la medición de los terrenos porque parece que la gente de la Reforma quería meterse a dividir mi chacra. Sí, lo recuerdo. Bueno, parece que usted lo recuerda, pero nadie más. ¿Qué ha pasado? Esta mañana me encontré con dos tipos que ni siquiera conozco. Me habían tumbado una hilera de Qué cafetos. barbaridad. Dígame, ¿qué debo hacer? Pero si su expediente está en curso, no tenían por qué meterse en su chacra. Pero el hecho es que se metieron. No debieron hacerlo. Una de las escenas que más me gusta de la película inicia con primerísimos primeros planos de fotos y pósters correspondientes a la cultura popular de la época, acompañado de un comunicado en radio donde se informa la suspensión del tránsito vehicular entre el pueblo y la estación experimental. Luego el plano se abre para revelar que estamos en un restaurante o cafetería del pueblo. Los que se encuentran ahí, incluido Mario, tienen una interesante conversación corta pero precisa, donde empiezan a hablar sobre la actualidad en la que viven. El dueño del restaurante comenta, entre otras cosas, que arreglaron la carretera para la llegada del presidente, y que una vez concluida su visita, la descuidarán como todo lo demás. Atención a la policía. Se suspende todo tránsito de vehículos entre el pueblo y la estación experimental. A ver si ahora las cosas cambian. Así como han hecho con la carretera, es con todo. Ahora está pareja, pero apenas se vaya se vuelve a llenar de baches y todo sigue igual. ¿A dónde te vas? A Huánuco. Ya tengo un local, todo. ¿Vas a estar mejor allá? Y hay más movimiento. Pásame un cafecito. Enseguida, ¿Cómo dicen un que no hay cafecito. mano de obra? ¿Y toda esa gente? Y estos salen enseguida para eso. Con razón dicen que nos hemos pasado 400 años rezando y organizando manifestaciones. Mientras en otros países trabajaban, sí, el resultado es lógico. De paso hacen una crítica del poco progreso histórico que hemos tenido como nación y sociedad. A todo esto, una de las visitas principales del presidente antes de dar su discurso frente a la multitud que lo espera con ansias es ir a la estación experimental,
Una vez ahí, le informan cómo la palmera aceitera puede ayudar al crecimiento de la economía agrícola de la región, que una vez se capacite a los agricultores será beneficioso para todos. Y bueno, que a priori suena como una buena noticia, pero no lo es. Porque casi de inmediato un tipo presente en la exposición comenta a quien parece ser un guardaespaldas o alguien cercano al presidente que llevan más de 20 años experimentando con la palmera aceitera. O sea que no solamente llevan más de 20 años siendo financiados, sino que los avances siguen en fase experimental. Y peor aún, ni siquiera están capacitando teóricamente a los agricultores. Ni qué decir de la infraestructura y condiciones que necesitan para producir la calidad del fruto mostrada en la exposición. No tienen ni muestran planes reales para la implementación de un proyecto a corto o mediano plazo. Y esto se sabe porque el expositor aclara que están en un periodo de prueba y que han tenido grandes resultados, superando enfermedades que puedan contraer los frutos, pero ojo, en condiciones específicas y controladas como las de la estación experimental. Creemos, señor presidente, que la palmera aceitera puede modificar radicalmente la economía de la agricultura en la selva. Hemos obtenido resultados excelentes y ya vencimos el peligro de las enfermedades. Permítame que le muestre los frutos que estamos cosechando. Después verá los cuadros de rendimiento mundial que ya hemos sobrepasado largamente. Claro que es un trabajo experimental en condiciones ideales, pero se puede llegar a un nivel general excelente una vez que los agricultores dominen la técnica. Observe la calidad y el peso del fruto. ¿Sabe desde cuándo están experimentando con la dichosa palmera aceitera? No, desde hace más de 20 años. Esto tendrá que saberlo el señor presidente. Momentos como estos te encuentras toda la película. Armando Robles Godoy nos transmite tan bien el sentimiento de incertidumbre e indignación del entorno que rodea a los protagonistas. En un Perú lleno de incertidumbre debido a las nuevas reformas, entre ellas la reforma agraria, que tuvo grandes y graves deficiencias, porque había terratenientes que no merecían perder sus tierras, porque no explotaban a la servidumbre. Muchos de ellos trabajaban como podían, en familia y con pocos trabajadores, como podemos ver en este metraje. Si bien es cierto que existían muchos terratenientes que explotaban a su servidumbre, y esta reforma suponía la búsqueda de modernizar y mejorar la eficiencia de producción agrícola, lo que sucedió fue que le quitaron propiedades a todos por igual, sin estudiar los casos individualmente. Lo que llevó a expropiar, entre otras cosas, las haciendas azucareras, que pasaron a manos de los trabajadores, donde muchos de ellos no sabían ni tenían experiencia en la administración de tierras. Tampoco hubo un proyecto para instruirlos sobre el tema. Las consecuencias de esta estatización llevó al país a una inflación, a la baja productividad y obviamente a la mala gestión económica. Este es el contexto histórico en el que se filmó este metraje, y en la que viven los protagonistas. En un Perú después del golpe del 3 de octubre de 1968. En los inicios de una dictadura militar que duraría 12 años, al que se le llamó Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que en su primera fase fue encabezada por Velasco Alvarado, el cual duró 7 años en el poder. Para luego seguir con Morales Bermúdez, otro militar y además cercano a Velasco, que el 29 de agosto de 1975 en Tacna dio un nuevo golpe de Estado y permaneció en el poder 5 años. Una vez concluida la película no puedo evitar sentir, entre otras cosas, curiosidad sobre el futuro de los protagonistas, pues luego de que el presidente se va de la Bella Durmiente con la misma indiferencia que llegó, con nulas propuestas reales y limitándose a dar un discurso populista y ensayado. Yo no quiero terminar mi gobierno sin haber dicho con verdad y justicia que la selva es el presente del Perú. Dejando prácticamente a su suerte la productividad agrícola del pueblo y sin prestar atención a otras claras necesidades de la región como la infraestructura, el transporte público y la salud pública. Y después de los acontecimientos trágicos que les tocó vivir a Mario y Alba al final del metraje, nos dejan claro el olvido hacia ellos y toda la población de la región, condenados a estancarse en el tiempo, como muchas regiones del país, en marginación y sin tener un gobierno preocupado en solucionar y descentralizar el país. Totalmente quebrados, Mario y Alba están lejos de ser los padres jóvenes que alguna vez fueron. La creencia de salir adelante con mucho esfuerzo y perseverancia se desvanece rápidamente. Ahora entienden que no depende únicamente de ellos. Están en un limbo mental, probablemente culpándose a ellos mismos, sin querer creer o aceptar que lo que están viviendo es real.
La película cierra con un conmovedor y desgarrador abrazo entre ambos. Armando Robles Godoy nos da un cierre perfecto en esta odisea cruda y realista que vivió Mario y su familia tratando de colonizar la Muralla Verde.